casa. Vi a Roberto con una mujer en mi sala, en mi sofá, besándola a las 2 de la tarde. Usé el zoom. Vi su cara. Reconocí esos ojos, esa sonrisa, ese lunar. La mujer con Roberto era Daniela. ¿Daniela? Sí, tu hija, Sofía. No. Tenía una fiesta programada. Aniversario 35. Toda la familia. Todos los amigos. Todos sus colegas. Esa celebración. En la exposición más brutal que alguien hubiera visto. Puse el video. Puse el video. Frente a todos. Y destruí su mundo. Sigue mi titata que y comenta desde que... Me llamo Elena Martínez. Tengo 58 años. Llevo 35 años casada con Roberto. Y hasta hace 6 meses pensé que lo conocía. Pensé que conocía al hombre que dormía a mi lado todas las noches. Pensé que sabía quién era, qué pensaba, qué sentía, qué ingenua fui. Todo empezó en febrero. Roberto cambió. No fue algo dramático. No fue una transformación de la noche a la mañana. Fue sutil, como agua goteando que eventualmente rompe la piedra. Empezó a llegar tarde. Tengo junta con los inversionistas. El cliente quiere cenar. Se complicó el proyecto. Siempre tenía excusas, buenas excusas, del tipo que no puedes cuestionar sin parecer desconfiada, sin parecer la esposa insegura que todos juzgan. Después vinieron los cambios físicos. Roberto empezó a ir al gimnasio. A los 62 años, o después de décadas de decir que el ejercicio era pérdida de tiempo. El doctor dijo que necesito cuidar mi salud, explicó. Compró ropa nueva, más moderna, más ajustada, jeans que nunca usaría antes, camisas que marcaban su cuerpo. Necesito verme bien para los clientes, decía, y el perfume. Roberto nunca había usado perfume. Decía que era vanidad, pero de repente tenía 3 botellas en el baño, caras de diseñador. Cada señal era pequeña, insignificante por sí sola, pero juntas pintaban un cuadro que yo no quería ver, hasta que encontré el recibo. Era un martes de marzo. Estaba lavando su ropa cuando algo cayó del bolsillo de su saco. Un papel doblado, un recibo del Hotel Presidente, el hotel más lujoso de Monterrey, con fecha del viernes anterior. Habitación 1408. Cargo total 4,500 pesos. Una noche. El mismo viernes que Roberto me dijo que tenía que viajar a Ciudad de México por trabajo, que se quedaría con un colega, que volvería el sábado temprano. Pero este recibo decía Hotel Presidente, en Monterrey, en nuestra ciudad. Hola, Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Mis manos temblaron sosteniendo ese papel, porque un recibo de hotel en tu propia ciudad solo significa una cosa. ¿Qué es esto? Esa noche esperé a Roberto, con el recibo en mi bolsillo, con 1000 preguntas en mi cabeza, Elena, con el corazón partido en pedazos. ¿puedo explicar? Llegó a las 9, duchado, perfumado, con esa sonrisa que ahora sabía era falsa. Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día? Saqué el recibo, lo puse en la mesa frente a él y vi cómo su cara cambiaba, de confianza a miedo, de miedo a Fue cálculo. una junta de emergencia. ¿Qué es esto? El cliente voló Pregunté desde con México. voz que no reconocía Rentamos como la mía. habitación para tener Elena, privacidad. ¿y puedo explicar? ¿Y por qué mentiste? Explica entonces, explícame por qué tienes un recibo de hotel aquí en Monterrey cuando me dijiste que estabas en Ciudad de México. Silencio, largo, pesado. Fue una junta de emergencia. El cliente voló desde México. Rentamos la habitación del hotel para tener privacidad, para trabajar sin interrupciones. ¿Y por qué mentiste? ¿Por qué no me dijiste que estabas aquí? Porque sabía que ibas a malinterpretar, Es la verdad. que ibas a pensar exactamente Pruébalo. lo que estás pensando. Y ahí estaba,
La defensa Dame el clásica. nombre del cliente. Voltear la situación. Muéstrame los documentos Hacerme de la sentir junta, culpable las notas, por sospechar, los por no correos. confiar, por cuestionar. No puedo. Roberto, Es llevamos confidencial. 35 años casados. ¿De verdad esperas que crea que rentaste una habitación de hotel de 4,500 pesos solo para una junta? Es la verdad. Pruébalo. Dame el nombre del cliente. O muéstrame los documentos de la junta, las notas, los correos. No puedo. Es confidencial. Por supuesto. Todo era confidencial. Todo era secreto. Todo era mi problema por no confiar. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, por primera vez en 35 años. Y lloré hasta que me dolió el pecho, porque en el fondo sabía que Roberto mentía, sabía que algo estaba pasando, pero no tenía pruebas, solo intuición. Y la intuición no es suficiente cuando tu esposo de 35 Elena, años tienes que te mira a investigar. los ojos y te dice que No puedes estás quedarte con la equivocada. duda. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me ¿Contrata estás un viendo. investigador privado? Porque lo que descubrí con esas cámaras no ¿O haces solo algo tú destruyó misma? mi matrimonio, Instala cámaras. destruyó toda mi Revisa tu familia teléfono. y reveló secretos Algo. que nadie esperaba. Al día siguiente llamé a mi hermana Sofía. Nos vimos para tomar café en el centro. Oye, le conté todo. Elena, tienes que investigar. No puedes quedarte con la duda. ¿Cómo? ¿Contrata un investigador privado? ¿O haces algo tú misma? Instala cámaras. Revisa su teléfono. Algo. La idea de espiar a mi propio esposo me hacía sentir sucia. Como si yo fuera la mala, la que no confiaba, la que Señora, invadía privacidad. todas Pero las semanas Sofía vienen tenía 3 o razón. 4 mujeres como Necesitaba saber, porque la incertidumbre era peor que la usted. Y verdad. lamento decirle que La el incertidumbre te come 90% viva, te hace encuentra cuestionar lo que tu no quiere cordura, ver. tu realidad, todo. Esa tarde fui a una tienda de electrónicos, un lugar pequeño en la zona centro, con un vendedor de unos 40 años que me ¿Y miró el con otro compasión 10%? cuando le expliqué lo que necesitaba. Señora, todas las semanas Descubre que vienen estaba 3 o equivocada 4 mujeres como y se siente usted. aliviada. Y lamento decirle que el Pero también culpable por 90% haber dudado. encuentra lo que no quiere ver. Sus palabras fueron como Prefiero un sentirme puñal, culpable que vivir porque en la significaba mentira. que mi situación no era única, que había miles de mujeres pasando por lo mismo, sintiéndose tontas, rotas, traicionadas. Y el otro 10% descubre que estaba equivocada y se siente aliviada, pero también culpable por haber dudado. Prefiero sentirme culpable que vivir en la mentira. Me vendió 3 cámaras pequeñas del tamaño de un botón con conexión Wi-Fi que grababan en alta definición, que se activaban con movimiento y que podía controlar desde mi teléfono. Son legales, me aseguró. Es su casa. Tiene derecho a saber qué pasa en ella. Volví a casa. Roberto todavía estaba en el trabajo y empecé a instalar la primera cámara en la sala, escondida detrás del reloj de pared, con vista perfecta al sofá, a la puerta de entrada. La segunda en nuestra recámara, detrás del marco de fotos de nuestra boda. Una foto de hace 35 años, cuando éramos jóvenes, cuando el amor era real, o eso pensaba. La tercera en la cocina, detrás de la planta de la ventana, para cubrir el área donde comíamos, donde desayunábamos juntos cada mañana. Probé cada cámara desde mi teléfono. La aplicación funcionaba perfectamente. Podía ver en tiempo real, grabar, tomar capturas, todo desde cualquier lugar. Me senté en la cama, con el teléfono en las manos, y me pregunté si estaba haciendo lo correcto, si esto era demasiado, si estaba cruzando una línea. Pero entonces recordé el recibo, las mentiras, los cambios, y supe que necesitaba respuestas. Los primeros 4 días no pasó nada. Roberto llegaba del trabajo, comía o veía televisión, se duchaba, se acostaba, la rutina normal de siempre. Empecé a pensar que tal vez estaba equivocada,
que tal vez mi mente había creado un problema donde no lo había, que tal vez Roberto decía la verdad y yo era la paranoica celosa. Pero el quinto día, Elena. un martes, todo cambió. Yo había salido a comer con Sofía. Estábamos en el restaurante cuando mi teléfono vibró. Necesita saber Una quién notificación, es. Acerca el detección de movimiento Ve su en la cara. cámara de la sala. Abrí la aplicación. Eran las 2 de la tarde. Roberto debería estar en el trabajo hasta las 6, pero ahí estaba, entrando a la casa, y no venía solo. Venía con una mujer joven, de unos 25, 26 años, pelo largo y negro, vestido rojo ajustado, tacones altos, maquillaje perfecto. Sofía, mi voz salió como un susurro. ¿Qué pasó? Le mostré el teléfono y sí vi cómo su cara se transformaba. Elena, De curiosidad a horror. ¿Estás bien? Dios mío, Elena. ¿la conoces? En la pantalla, Roberto cerraba la puerta y besaba a la mujer, con urgencia, con pasión, con las manos en su cintura, con ella riendo entre besos. Mi corazón se detuvo, mi respiración se cortó, todo mi mundo se derrumbó en ese instante. «Necesitas ver quién es», dijo Sofía con voz temblorosa. «Acerca el video, ve su cara». Pero yo no podía, no quería, Daniela. porque ver confirmaría todo, haría Mi real hija. lo que todavía podía ser una Mi pesadilla. sobrina. Elena, tienes que ver. Respiré profundo y usé el zoom de la cámara. La mujer se volteó, riendo, y yo pude ver su cara completa. Mi corazón no solo se detuvo, se hizo pedazos, porque reconocí esos ojos, esa sonrisa, ese lunar pequeño en la mejilla izquierda. La amante de Roberto era Daniela, mi sobrina, la hija de Sofía. En la misma Sofía que estaba sentada frente a mí en ese restaurante. Cerré la aplicación. No podía seguir viendo. Mi cuerpo entero temblaba, como si tuviera fiebre, como si estuviera en shock. Elena, Tía Elena. la voz de Sofía sonaba lejos. Elena. ¿Estás bien? ¿Qué? ¿La ¿Qué conoces? haces aquí? Levanté la vista y vi a mi hermana, mi hermana mayor que siempre me cuidó, que estuvo ahí en todos mis momentos importantes, en mi boda, en el nacimiento de mis hijos, en la muerte de nuestros padres, y ahora tenía que decirle que su hija estaba destruyendo mi matrimonio. Sofía, las lágrimas empezaron a caer. Es Daniela. El tenedor que tenía en la mano cayó al plato con un ruido metálico. Que el matrimonio ya ¿Qué? estaba acabado. La mujer con Roberto. Es Daniela, Por supuesto tu que hija. dijo eso. El color Es lo que todos abandonó los su hombres cara. casados No, dicen. no puede ¿De ser. verdad fuiste tan Estás ingenua? equivocada. Daniela está en el trabajo. Yo Ella. lo amo. Volví a abrir la aplicación. dijo que me Yo y le amaba. mostré. El video seguía grabando. ¿Te ama? Roberto y Daniela llevo en el 35 sofá años ahora, casada con él. con las manos de 35 él bajo su años, y blusa, todavía me dice que me con ama. ella desabrochando Mientras su te coge camisa. a ti. Sofía se tapó la boca. Un sonido salió de su garganta, algo entre sollozo, y gritó: «No, no, no. Mi hija Roberto. no. Mi Daniela no». Sé todo. Pero era verdad. Sé lo de innegable. Daniela. No Ahí vuelvas estaban, a casa esta noche. en mi sala, en mi casa, mientras yo comía con mi hermana sin saber nada. Durante la siguiente semana, Sofía investigó. Habló con excompañeras de Roberto, con gente que lo conocía de hace años, y lo que encontró fue devastador. Roberto había tenido al menos 3 aventuras durante nuestro matrimonio. Que yo supiera, probablemente más. Pero Sofía encontró algo más, algo que me destruyó completamente. Había otra mujer, una que Roberto estaba viendo al mismo tiempo que Daniela. Se llamaba Mónica, tenía 38 años, o trabajaba en la empresa de Roberto como contadora. Era divorciada, con una hija de 10 años. Y Roberto le había prometido lo mismo que a Daniela, Necesito tu ayuda. que iba a dejarme, Voy a hacer que algo iban a que estar Roberto juntos, nunca va a olvidar. que ella era el amor de su vida. Sofía me mostró los Es mensajes. exactamente lo que parece. Había logrado conseguirlos a través de un contacto en la empresa y eran idénticos a los mensajes con Daniela. «Elena, necesitas hablar con Mónica», dijo Sofía. ¿Para qué? Porque ella también es víctima y porque juntas pueden destruir a Roberto.
con más fuerza de la que podrías hacerlo sola. Tenía razón, entonces conseguí el número de Mónica y la llamé. La conversación fue difícil. Mónica no me creía al principio. Pensaba que yo estaba inventando todo por celos, por amargura, Atención todos. hasta que le mostré las Tengo pruebas, un regalo especial las fotos, para el cumpleañero. los videos, los mensajes con Daniela. Dios mío, fue todo lo que pudo decir. Él me dijo que tú no querías tener sexo con él, que su matrimonio estaba muerto hace años, que solo estaban juntos por conveniencia. ¿Y le creíste? Sí, porque yo también estoy divorciada. Sé lo que es estar en un matrimonio muerto. Y pensé que estaba ayudándolo, dándole la felicidad que no tenía. Mónica preguntó, ¿cuánto tiempo llevan? 8 meses, desde enero. ¿Te prometió que iba a dejarme? Sí, dijo que en 6 meses, que solo necesitaba tiempo para arreglar las finanzas, para que el divorcio fuera limpio. Puedo explicar. Las mismas mentiras, las mismas promesas, No es lo que parece. el mismo patrón. Mónica, ¿quieres que Roberto pague por lo que hizo? Nuestra sobrina. Sí, En nuestra casa. entonces En nuestra necesito cama. tu ayuda. Necesito que testifiques, exactamente lo que que parece. muestres Tu todos sobrina, los nuestra mensajes, sobrina. todas las En pruebas nuestra que casa. tengas. En nuestra cama. ¿Para qué? Para destruirlo, públicamente, y delante de toda la familia, delante de todos sus colegas, para que nunca pueda volver a hacer esto. Y así empezó el plan. Mi plan para exponer a Roberto, para mostrarle al mundo quién era realmente. Roberto y yo teníamos una fiesta programada para nuestro aniversario Tenemos número un caso 35, muy fuerte. en 3 semanas, Adulterio comprobado. el 15 de junio. Videos. Iba a ser en el jardín de nuestra casa, con toda la familia, los amigos, los colegas de Roberto, todo el mundo. Y yo iba a convertir esa celebración en la exposición más brutal que alguien hubiera Él visto. No merece nada. El 15 de junio llegó con un cielo azul perfecto, sin una nube, como si el universo estuviera preparando el escenario. Los invitados empezaron a llegar a las 7, todos sonriendo, felices, celebrando lo que pensaban era un matrimonio perfecto. Sofía llegó con Daniela. Mónica llegó sola, Su señoría, vestida prefirió como de negro. evidencia videos de las Roberto seguridad estaba en el de la jardín, conyugal, saludando a los que mandaron invitados, en actos de adulterio. riendo, brindando, como si este fuera el día más feliz de su vida. A las 8 Roberto tomó el micrófono. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. Continuó. 35 años de matrimonio es mucho. Y Elena, tú Señora has sido mi Martínez, compañera, mi Soy todo. Mónica. Fui Se secretaria arrodilló. de su esposo hace 5 Me ofreció años. una caja con un Necesito hablar anillo. con usted. Elena Martínez, ¿aceptas seguir siendo mi esposa? Me levanté, tomé el micrófono y sonreí. Antes de responder, hay algo que todos necesitan ver. Roberto, Elena, ¿qué? Solo miren la Lo pantalla. siento mucho. Tomé Yo el también control fui remoto víctima. y presioné ¿Quieres play. testificar? La pantalla mostró puede ayudarnos fotos a de ambas. nuestra boda, de cuando éramos jóvenes. Estos son recuerdos hermosos de cuando creí que conocía a mi esposo. La pantalla cambió. Apareció el video de Roberto entrando a casa con una mujer joven. Los murmullos empezaron. Yo también fui Los gritos empleada del ahogados, señor Martínez. el shock. También me acosó. Este es Roberto, Tengo pruebas. el mismo hombre que acaba de prometerme amor eterno. El video continuó. Roberto besando a la mujer. Y esta, dije haciendo zoom, es Daniela, mi sobrina, la hija de mi hermana Sofía. El jardín explotó. Sofía abofeteó a Daniela delante de todos. Mónica se levantó. Caminó al frente. Mi nombre es Mónica Reyes. Trabajo en la empresa de Roberto y he estado saliendo con él durante 8 meses. Más gritos, más shock. Pero eso no es todo, continué. 4 mujeres en su empresa han puesto quejas formales contra él por acoso sexual. Mostré los documentos, las quejas, los testimonios. Daniela se levantó, con lágrimas, tocándose el vientre.
Estoy embarazada de 3 meses y cuando se lo dije, me dijo que me deshiciera de él. Los gritos se intensificaron. Oh, Roberto no solo me engañaba, planeaba robarme, mover nuestro dinero, vender nuestras propiedades, todo sin mi conocimiento. Mostré los documentos, los intentos de venta, las transferencias de dinero a cuentas secretas. Roberto cayó de rodillas, llorando. Me quité el anillo y lo tiré al suelo. Quiero el divorcio. Quiero que salgas de mi casa. Quiero que desaparezcas de mi vida. Roberto Martínez. 3 semanas después de la fiesta, Tiene derecho a nos guardar presentamos en el juzgado familiar número 3 de Monterrey. Llegué temprano, con Sofía, con mi abogado, el licenciado Ramírez, uno de los mejores de Monterrey. Señora Martínez, me dijo, este no es solo un caso de divorcio, es un caso de fraude matrimonial agravado. Roberto puede enfrentar hasta 10 años de prisión. Roberto llegó con su abogado. Se veía diferente, más delgado, con ojeras profundas. El juez Morales entró. De buenos días. Siéntense todos. He revisado los documentos preliminares de este caso. Y debo decir que en mis 40 años de carrera raramente he visto algo de esta magnitud. El juez miró a Roberto. Señor Martínez, se le acusa de adulterio múltiple, fraude matrimonial, acoso sexual a empleadas y movimiento ilegal de bienes conyugales. ¿Entiende la gravedad? Sí, su señoría. ¿Y cómo se declara? Inocente de las acusaciones de fraude. En cuanto a lo demás, fueron errores, pero no delitos. Vamos a proceder a escuchar los testimonios. Señora Martínez, pase al frente. Caminé al estrado. Puse mi mano sobre la Biblia. ¿Jura decir la verdad? Lo juro. Mi abogado preguntó, ¿puede decirnos cómo descubrió la infidelidad? Y conté todo, el recibo, las cámaras, el día que vi a Roberto con Daniela. Oh, ¿y cuál fue su reacción al descubrir que la amante era su sobrina? ¿Devastación? Porque no era solo mi esposo traicionándome, era mi familia. Mi abogado presentó evidencia, transferencias bancarias, intentos de venta del terreno, correos con agentes inmobiliarios. El juez revisaba cada documento. Su expresión se endurecía con cada página. Gracias, señora Martínez. Puede regresar. Llamamos a Carolina Fuentes. La joven de 23 años que trabajaba con Roberto entró. Se veía nerviosa, pero determinada. Señorita Fuentes, ¿puede decirnos su relación con el señor Martínez? Trabajé como asistente en su departamento durante 1 año. ¿Cuándo cambió la relación? Carolina respiró profundo. Hace 6 meses. Empezó a mandarme mensajes. Después del horario. Primero sobre trabajo. Después más personales. Hasta te ves bonita hoy. Comentarios que me hacían sentir incómoda. Le dijo algo. Le dije que prefería mantener relación profesional. Él se rió. Dijo que era muy seria. Empeoró. Sí. Empezó a tocarme. Mi hombro, mi espalda. Una vez me agarró la cintura. ¿Reportó esto? No, porque tenía miedo. Él era director, yo asistente nueva. Necesitaba el trabajo. Tengo una hija. ¿Qué la hizo finalmente denunciar? Un día me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Me dijo que querías llevarme a cenar. Yo dije que no estaba interesada y él dijo, soy tu jefe. Puedo hacer tu vida muy fácil o muy difícil. Tú decides. Los murmullos llenaron la sala. Salí temblando. Fui directo a Recursos Humanos. Puse la queja. Mi abogado presentó los mensajes de Roberto a Carolina, todos claramente inapropiados. El juez los leyó con expresión cada vez más dura. Llamamos a Mónica Reyes. Mónica se levantó. Caminó al estrado con confianza. Señora Reyes, ¿puede decirnos su relación con el señor Martínez? Tuvimos una relación sentimental durante 8 meses. ¿Sabía que él estaba casado?
Sí, pero me dijo que su matrimonio estaba muerto, que el divorcio estaba en proceso. ¿Le prometió futuro? Sí, me dijo que íbamos a estar juntos, que íbamos a vivir juntos. ¿Cuándo descubrió la verdad? Cuando la señora Martínez me contactó. Me mostró pruebas de que Roberto también estaba con Daniela, al mismo tiempo que conmigo. Mi abogado presentó los mensajes entre Roberto y Mónica. Cientos, todos prometiendo amor, futuro, exclusividad. Llamamos a Daniela Sánchez. Mi sobrina se levantó, visiblemente embarazada ahora, de 5 meses. Ah, señorita Sánchez, ¿puede decirnos su relación con el señor Martínez? Fue mi amante durante 6 meses. ¿Cómo empezó? Él empezó a hablarme cuando visitaba a mi tía. Me preguntaba sobre mi vida. Me hacía sentir importante. ¿Sabía que era el esposo de su tía? Sí, pero me decía que su matrimonio estaba acabado, que Elena solo era su esposa en papel. ¿Le prometió futuro? Sí, dijo que íbamos a estar juntos, que solo necesitaba tiempo. ¿Está embarazada? ¿Es hijo del señor Martínez? Sí, la prueba de ADN lo confirmó. ¿Cómo reaccionó él? Me dijo que me deshiciera de él, que no estaba listo para ser padre, que un bebé arruinaría todo. Las palabras cayeron como bombas en la sala. Hay una última testigo, dijo mi abogado. Esta testigo se presentó hace 2 días, después de leer sobre el caso, y tiene información de hace 15 años. Llamamos a Patricia Guzmán. La puerta se abrió. Entró una mujer que no reconocí, de unos 40 años, expresión seria. Mi nombre es Patricia Guzmán, tengo 40 años, soy abogada y hace 15 años trabajé como secretaria junior en la empresa donde el señor Martínez era gerente. Roberto se puso completamente pálido. ¿Puede decirnos qué pasó? Yo tenía 25 años, era mi primer trabajo formal. ¿Conoció al señor Martínez? Sí, él era carismático, amable. Me ayudó mucho al principio. Y después empezó a invitarme a comer. Al principio en grupo, todo profesional. ¿Cuándo cambió? Un día me invitó a cenar, solo nosotros. Dijo que quería hablar sobre mi carrera. Yo acepté porque pensé que era networking. ¿Qué pasó? Patricia respiró profundo. Me dijo que yo era especial, que veía potencial en mí, que podía ayudarme a ascender si yo estaba dispuesta a ser más que una empleada. Le propuso una relación. La implicación estaba clara. Me tocó la mano. Me dijo que podíamos ayudarnos mutuamente, que él tenía poder para promoverme o para hacerme la vida difícil. ¿Qué hizo? Retiré mi mano. Le dije que no estaba interesada y su expresión cambió, de amable a frío. ¿Tomó represalias? Sí. A la semana siguiente me bajó mi evaluación. Empezó a criticar todo. Me quitó el proyecto importante. Me asignó tareas de castigo. ¿Por cuánto tiempo? 3 meses, hasta que no aguanté más y renuncié. ¿Por qué no denunció? Patricia limpió las lágrimas. Por miedo. En ese tiempo no había tanta conciencia sobre acoso. Pensé que nadie me creería. ¿Por qué decidió hablar ahora? Porque leí sobre este caso. Vi las fotos de estas mujeres y me di cuenta de que si yo hubiera hablado hace 15 años, tal vez las hubiera salvado. Su voz se quebró. Guardé silencio por miedo y ese silencio permitió que él siguiera lastimando mujeres durante 15 años más. No es su culpa, intervino el juez. El único culpable es quien cometió el acoso. Mi abogado presentó la carta de renuncia de Patricia, los correos, todo, con fechas de hace 15 años. El juez revisó toda la evidencia. Después de 30 minutos de receso, volvió. He revisado toda la evidencia. He escuchado todos los testimonios y he llegado a las siguientes conclusiones.
El silencio era absoluto. Primero, respecto al divorcio. Concedo el divorcio necesario por causales de adulterio múltiple y agravado. Roberto agachó la cabeza. Segundo, respecto a los bienes. El 70% de todos los bienes matrimoniales se asignan a la señora Martínez. El señor Martínez también pagará compensación por daño moral de 500,000 pesos. Tercero, respecto a la señorita Daniela, el señor Martínez pagará manutención de 8,000 pesos mensuales hasta que el menor cumpla 18 años. Daniela empezó a llorar de alivio. Cuarto, y más importante, después de revisar la evidencia, he determinado que hay suficiente causa para proceder con cargos criminales. ¿Qué? Roberto se levantó. Los cargos son fraude agravado por movimiento ilegal de bienes conyugales, fraude corporativo por malversación de fondos y acoso sexual laboral sistémico. Basándome en la gravedad y el riesgo de fuga, ordeno que el señor Martínez sea detenido inmediatamente hasta que se fije fianza. No, Roberto gritó. Por favor, Elena, di algo. Me miró suplicando y yo no dije nada. No había nada que decir. Los policías lo esposaron, una mano, después la otra. El sonido metálico resonó en la sala. Roberto Martínez queda arrestado. Tiene derecho a guardar silencio. Lo sacaron del juzgado, esposado, llorando, destruido. Roberto estuvo detenido 3 días antes de que fijaran fianza. 3 millones de pesos, una cantidad que su familia no podía pagar. Sus hermanos vinieron a verme. Elena, por favor, ayúdanos a pagar la fianza. ¿Y dónde estaban cuando él acosaba mujeres? ¿Cuándo me robaba? No pagué la fianza, ni un peso. Roberto permaneció en prisión preventiva. El juicio penal fue 2 meses después. Durante ese tiempo, más mujeres aparecieron, 7 en total, todas con historias similares. El juicio duró 3 semanas. El veredicto era predecible. El juez lo sentenció a 8 años de prisión, sin posibilidad de reducción. 5 años por fraude agravado, 3 años adicionales por acoso sexual sistémico. Señor Martínez, dijo el juez, usted usó su posición de poder para dañar a personas vulnerables. Usó su inteligencia para robar. Usó su carisma para manipular. Y eso termina hoy. En 8 años, cuando salga, espero que sea un hombre diferente, porque el hombre que es hoy no merece libertad. Roberto lloró, suplicó, intentó apelar, pero nada funcionó. Se lo llevaron a la prisión estatal, donde pasaría los próximos 8 años, y yo me fui a casa. Y es finalmente libre. Daniela tuvo su bebé en diciembre, un niño, 3 kilos, pelo negro, ojos grandes. Le puso Santiago, porque va a ser un guerrero, dijo, como su mamá, como su abuela, como todas nosotras. Sofía y yo estuvimos en el parto. Sostuvimos su mano, la animamos y lloramos cuando Santiago lloró por primera vez. Gracias, me dijo Daniela después, por no abandonarme, por perdonarme. Tú también fuiste víctima. Roberto te manipuló. No eres el villano. Daniela se mudó con Sofía y entre las dos criaron a Santiago, con amor, con fuerza. Mónica también se convirtió en parte de nuestra familia. Ella y su hija venían a cenar todos los domingos. Somos como un club, bromeaba Mónica, el club de las sobrevivientes de Roberto Martínez. Y era verdad, las 4 nos habíamos convertido en hermanas elegidas, unidas por el dolor y fortalecidas por la verdad. 8 meses después del divorcio, conocí a alguien. Se llama Fernando, 60 años, viudo, arquitecto retirado. Lo conocí en una cafetería. Hablamos durante horas sobre libros, sobre viajes, sobre la vida. No le mentí sobre mi pasado. Le conté todo.
¿Y todavía estás aquí?, dijo admirado. Todavía sonríes. Porque aprendí que una persona no define a todas, que el error de Roberto no significa que todos sean así. Fernando me pidió mi número y empezamos a salir. Despacio, conociendo al otro. Santiago tiene 2 años. Camina, habla, me llama Abu y me abraza con esos brazos pequeños que lo curan todo. Daniela terminó su maestría. Trabaja en una empresa de consultoría. Compró su propio departamento. Cría a Santiago con amor y límites. Nunca quiero que mi hijo piense que está bien mentir. Que quiero que crezca diferente a su padre. Mónica se casó otra vez con un maestro de la escuela de su hija. Un hombre tranquilo que la trata con respeto. Pensé que nunca volvería a confiar, pero tú me enseñaste que sí, que podemos volver a intentar. Fernando y yo seguimos juntos. No nos hemos casado y tal vez no lo haremos. Y está bien, porque nuestra relación no necesita un papel, necesita honestidad. Él conoce mi historia completa. Las cicatrices, los miedos, los días malos donde la traición todavía duele y nunca intenta arreglarlo. Solo me sostiene y eso es suficiente. Roberto intentó contactarme el año pasado, un mensaje, después un correo, después una carta. Todas decían lo mismo. Lo siento, cometí errores, perdí lo mejor que tenía. ¿Podemos hablar? No respondí, porque no había nada que decir. Me escuché que trabaja en una ciudad pequeña, lejos de Monterrey, donde nadie lo conoce, y espero que haya aprendido, que haya cambiado, no por mí, sino por las mujeres que pueda conocer después. Pero no es mi problema, ni mi responsabilidad. Mi responsabilidad es conmigo, con mi sanación, con mi futuro. Y ese futuro es brillante. Tengo mi casa, mi familia elegida, mi paz mental, mi dignidad intacta. Tengo 60 años ahora y soy más libre de lo que fui a los 23 cuando me casé, porque entonces creía que necesitaba un hombre para ser completa, que el matrimonio definía mi valor, que quedarme significaba fuerza. Ahora sé diferente. Sé que la fuerza es irte cuando deberías, es elegirte cuando nadie más lo hace, es reconstruir cuando todo se destruye. Y sé que la familia no es quien comparte tu apellido, es quien comparte tu verdad. Juan, tu dolor, tu resurrección. Sofía, Daniela, Mónica, Santiago, Fernando. Esa es mi familia ahora. Y cuando miro hacia atrás, no me arrepiento. No me arrepiento de la humillación pública, porque era necesaria, porque Roberto operaba en las sombras y la única forma de detenerlo era arrastrarlo a la luz. No me arrepiento de los gritos, el caos, el dolor, porque liberó a otras mujeres, les dio permiso de hablar, de denunciar, de exigir mejor. Y no me arrepiento de perder 35 años, porque aunque fueron desperdiciados en mentiras, me enseñaron algo invaluable. Me enseñaron quién no quiero ser, qué no quiero aceptar, cómo no quiero vivir. Entonces, si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? Tal vez instalaría las cámaras antes, tal vez cuestionaría más, tal vez confiaría menos ciegamente, pero al final no cambiaría el resultado. Ni porque ese día en la fiesta, cuando presioné play en ese control remoto, no solo expuse a Roberto, me liberé a mí misma. Y esa libertad es lo que me define ahora. No soy la esposa traicionada, no soy la víctima. Soy Elena, 60 años, sobreviviente, guerrera, mujer libre. Y mi historia no termina con traición, comienza con ella.